Gloria a Dios. Confío de que todos ustedes estén disfrutando esta serie de lecciones que estamos haciendo sobre David, las 7 cualidades de David. Él es un gran ejemplo para mí en mi vida personal, así como los héroes y personajes en la palabra de Dios, y ciertamente mi Salvador Jesús, al cual aspiro ser como Él y crecer a su imagen y semejanza para un día aparecer frente a Él y ser como Él. Así que gracias por unirse con nosotros otra vez hoy. Si están disfrutando esas lecciones, asegúrense de suscribirse ahí abajo a nuestro canal. De esa manera podrán estar al tanto de cuando subamos predicación, los estudios bíblicos o los cultos en la mañana. No todos, pero asegúrese de suscribirse y mantenerse al día en eso. Empecemos el día de hoy regresando a 1 Samuel, capítulo 16. Hemos estado sobre algunas de las cualidades de David, creo que 3 de ellas ya. Esta es la número 4 que vamos a estudiar el día de hoy. Déjenme leer este verso para ustedes. Estoy en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem que sabe tocar. Esa es su primera cualidad, que era de Betlehem. La segunda es que sabe tocar. La tercera, y es valiente y vigoroso. Es lo que hasta donde hemos cubierto hasta ahorita. La siguiente es que es hombre de guerra. Y es el que vamos a estar estudiando hoy. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Está hablando del tiempo cuando Saúl estaba buscando que alguien viniera a ministrarle cuando fue plagado por espíritus malignos. Este siervo en particular conocía a David. David era un jovencito que era un pastor, y esta descripción de David al rey Saúl es remarcable porque era tan solo un jovencito y era un pastorcito allá en las colinas de Betlehem, en Judea, ocupándose de las ovejas de su padre. Sin embargo, aquí es descrito como un hombre valeroso y un hombre de guerra, y David no era un hombre de guerra porque fuera muy agresivo, no era hombre de guerra porque fuera lleno de energía exuberante que no podía contener o simplemente tendría que sacarla. No era un hombre de guerra porque fuera malo de espíritu o porque fuera vengativo. Él no estaba entrenado en asuntos militares, nunca fue a ninguna academia militar. Ninguna de estas cosas hace a un hombre de guerra. De hecho, al contrario, lo que se dice de David, los pastores eran gentiles, se les conocía como gente tranquila porque las ovejas los amaban y los seguían. Por eso no iban a seguir a un perro ahí que les está ladrando todo el tiempo. Seguían la mano gentil de un pastor que los ama y los alimenta y los guía y los protege. Así que esta es la cualidad que tenía David como un jovencito pastor. Y sin embargo, es visto como un hombre poderoso de guerra. Entonces es claro y es obvio que David no era ningún tipo de hombre salvaje ahí loco que cargaba arcos y flechas y disparándole a todo lo que tuviera vida. Sí, para volverse este hombre de guerra o tener esta reputación. De hecho, en la última parte aquí, donde dice, y el Señor está con él, me dice mucho acerca de su carácter. No era un joven agitado y enojado. El Señor habita, la palabra de Dios nos dice que Dios habita con los contritos y los rotos, y no habitas con los arrogantes y con el orgullo de aquel que anda pensando ahí que tiene tanto poder y que puede vencer todo y a cualquiera. David no era así, pero sin embargo es descrito todavía antes de que fuera rey, antes de que fuera ungido
de su primera unción y después se volvió rey de Judá. Entonces, en su tercera unción como rey de Israel. Esto fue antes de eso y fue descrito como este hombre de guerra. ¿Qué lo hizo eso? ¿Por qué es descrito como eso? La gente habla de ser guerreros en el reino de Dios y pensamos en gente salvaje. Y bueno, sí, hay algo de salvajismo en la guerra y hay una fuerza y una demostración y todo eso, pero el poder real de la guerra no es de fuerza, es la rotura y en la humildad, en el celo, en amar al Señor tu Dios. Y es el tipo de cosa que hizo a David un hombre de guerra, que es de corazón roto, y fue su amor y adoración y alabanza al Señor su Dios. Y más que eso, fue su celo por el Señor su Dios. Celo es lo que lo hizo un hombre de guerra. Fue celoso por Dios, fue celoso por la casa de su padre, fue celoso por los negocios de su padre, fue celoso por las ovejas de su padre. Me encanta decir la historia acerca de cuando estuvo enfrente de Saúl y fue allá con Goliat. Está ahí en 1 Samuel 16. Lo vamos a leer ahí. Simplemente trataron de ponerles armadura sobre él y por supuesto David dijo, no hay manera de que yo pueda hacer esto. No puedo usar esto. No la he probado, no la he probado. Pero hay una cosa que sí he probado. He probado al Señor mi Dios, porque cuando yo estaba allá afuera cuidando las ovejas de mi padre, ni siquiera eran sus ovejas, no eran su posesión. Tenía un trabajo que hacer, tenía una responsabilidad que cumplir. No estaba sobre algo o supervisando algo que lo iba a hacer grande. Esto se trataba acerca del negocio de su padre, la riqueza de su padre, y él estaba ahí afuera y si un león y un oso venían y tomaban una oveja, y verán, la mayoría de las personas, debería decir, en el mundo de hoy, es como si, es tan solo una cosa, no es un gran asunto, no necesito encargarme de eso, solo es una cosa, no hay pérdida ahí. Bueno, David lo consideraba una pérdida e iba detrás de ese león u oso con tal celo por las posesiones de su padre, con ese celo ferviente de que no puedes llevarte uno de estos pequeños corderitos que pertenecen a mi padre. Y este celo fue lo que lo hizo este poderoso hombre de guerra, que después se reflejó cuando él finalmente se volvió el pastor de Israel. Dios tomó un pastorcito de un rebaño natural y lo puso sobre el rebaño de su herencia, de su reino, de su pueblo Israel. Y el celo que tenía por los negocios de su padre se volvió el celo que tuvo por su padre y por su reino y las ovejas de su padre. No iba a dejar que una cosa se fuera o fuera cautiva o tomada cautiva por ningún enemigo a causa del celo por su padre. Así que es el tipo de cosa que te hace un hombre de guerra. Yo quiero ser un hombre de guerra, pero tiene que ser por la razón correcta. No puede ser porque estoy enojado acerca de algo o tengo que justificarme a mí mismo. No puede ser porque tengo que defender mis derechos personales o porque tengo que pelear de regreso con alguien o tomar venganza de alguien o pagarle de regreso a alguien por lo que han dicho o por sus actitudes o por sus desacreditar mi persona. Eso no es lo que nos hace hombres de guerra. Tiene que ser un celo por el Padre y por su templo y por su presencia y por su reino. Y muy seguido dijo, y lo voy a decir seguido otra vez, que para ser como Jesús es un acto de balance, porque te tienes que volver un cordero y un león. Y el cordero entrega su vida, sus sentimientos personales, sus deseos personales, su fuerza personal, todo lo que sea personal es entregado. Jesús fue el Cordero de Dios. Entregó su cuerpo, entregó su propia voluntad. Lo dio, dijo, no mi voluntad, Padre, sino tu voluntad.
Y cuando lo injuriaron, él no injurió de regreso. Y cuando lo persiguieron, él no los persiguió de regreso. Todo esto fue en contra de él y su persona. Pero cuando se trataba de defender a su padre y la casa de su padre, entonces se volvía un león y entraba a la casa de su padre con ira y con un celo. Sus discípulos recordaron las escrituras en los Salmos donde dice: el celo de tu casa me consumió. En otras palabras, estoy siendo comido por dentro por este fuego. Estoy consumido por este fuego, por tu presencia, por tu casa, para mantenerla pura y para mantenerla santa y mantenerla apartada, para que tu presencia pueda habitar y pueda permanecer. Así es como nos vamos a volver hombres de guerra. No podemos volvernos hombres de guerra si peleamos por nosotros mismos. Esto trae tanta desunión y desarmonía y mordeduras y golpes y pretendemos hacer el reino de Dios cuando somos corderos, cuando debiéramos ser leones, y leones cuando debiéramos ser corderos. Estamos peleando por el reino equivocado, por el reino personal en vez del reino eterno del Padre. David era un hombre de guerra porque se ocupó de los negocios de su padre. No se ocupó de su propia vida cuando iba en contra del león y el oso por esa una pequeña oveja. Estaba completamente consciente de que tal vez iba a morir, pero voy a morir salvando a ese uno. Así que fue y conquistó. Así que pudo decir: no he probado tu armadura, tus cosas, lo que tratas de darme, pero he probado el nombre del Señor, he probado ir y defender los negocios de mi padre y sé que eso funciona. Conozco un nombre que puedo usar para levantar y pelear y guerrear. Así que fue conocido a causa de esto como un hombre de guerra. Antes de que peleara cualquier batalla con un arco y una flecha, por así decirlo, o con poder militar. Así que quiero hablar de este celo un poquito el día de hoy. Que el Señor me ayude. Quiero que vayan conmigo al libro de Números. Vayamos a Números capítulo 25 y siento una dulce y hermosa presencia del Señor aquí en nuestra casa hoy. Puedo hacer lo que tengo que hacer, lo que siento que hacer cuando me senté en esta mesa. Tuve un momento precioso con el Señor porque su toque es poderoso ahora. Y sé que es a causa de la lección y esta palabra. Esto es del corazón de Dios. Y yo traté de ir a esta lección unas semanas y Dios lo apagó. Así como muchos de ustedes vieron, detuvimos la transmisión porque no pude ir más adelante. Pero esto aquí, con esta ayuda, voy a compartir con ustedes. Bendito el nombre de Jesús. Estoy en Números capítulo 25. Esto es cuando los hijos de Israel habitaron en Sittim y empezaron a cometer adulterio con las hijas de Moab. Bueno, Moab llegó a existir a causa de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor, cuando tomaron los asuntos en sus propias manos para continuar la familia y la herencia y la línea de su familia. No queremos morir, necesitamos incrementar y crecer y desarrollarnos. Así que intoxiquemos a nuestro padre y a través de esta intoxicación produzcamos una semilla y una herencia, lo cual hicieron. Y de aquí vino a existir Moab. Entonces se volvió primero una tribu, después un reino. Balac era su rey, odiaba al pueblo de Dios, quería destruirlos, trató de contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, lo cual no pudo hacer, pero de cualquier forma Balaam hizo que se maldijeran ellos mismos aquí en este relato, haciéndolos cometer adulterio con las moabitas. Dios les dijo: no se unan a los madianitas y a los moabitas porque estoy en contra de ellos, pero lo hicieron de cualquier forma. El Dios principal de los moabitas era un Dios llamado Chemos o Chemos.
Chemos, déjeme decirle algo. Hay un levantamiento de ese Dios espíritu de Chemos en el mundo de la iglesia de hoy. Tal vez no es algo de lo que hayas escuchado nunca. Mantenga su dedo ahí en Números 25. Regresemos unas páginas a Números 21 y dice en el versículo 29: Ay de ti, Moab, discúlpeme, perecido has, pueblo de Chemos. Este es su Dios, esa es la entidad principal a la que adoraban. Puso sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Este Dios, Chemos, tenía este tipo de poder. Quería poder subyugante. Lo puedes leer en libros, todos los 7 pasos para el poder. Lo ves en clips en YouTube de cómo entregar gente y escuelas de profecías. Ve ahí y ve a las calles y demuestra poder. Y todos quieren este poder subyugador sin ser sojuzgados. Quieren demostrar este poder, pero ellos mismos no quieren ser subyugados. Moab tiene que ver con la carne y un fuerte deseo, pero sin verdadera espiritualidad. De eso se trata Moab. Moab se trata de la hambre intensa y fuerte, esta codicia de poder para sojuzgar, pero sin espiritualidad verdadera. Simplemente intoxiquémonos en la grandeza de nuestro reino, la grandeza de nuestros programas. Intoxiquémonos y emborrachémonos de todo lo que hacemos y traigamos este espíritu moabita que sirve a este Dios de un poder falso que no viene de Dios, porque los moabitas nunca se sometieron a Dios, por lo tanto no podían tener el verdadero poder de Dios. Sí tenían poder, sí, Chemos traía un poder, pero del abismo, y lo vemos esto demostrado en el mundo de hoy. Y este es el tipo de cosa que Balaam le enseñó, es la doctrina de Balaam, enseñar al pueblo de Dios cómo traer una maldición sobre ellos mismos al cometer adulterio y fornicación con los moabitas. Unámonos a este poder, traigámoslo a la iglesia, intoxiquémonos con los moabitas, por así decirlo, con este espíritu incestuoso. Y los madianitas, que también hicieron eso, como veremos aquí abajo más adelante, venían de la concubina de Abraham, no eran de la semilla de la promesa. Todo lo que vemos en la promesa de Dios y el propósito de Dios va a ser una espina en tu carne. Los moabitas van a ser una espina, los madianitas, los ismaelitas, todos se volvieron una espina. ¿Y por qué? Porque fueron producto de la carne tratando de implementar el plan de Dios. Hagamos que algo ocurra y forcemos el espíritu y el poder, y la unción de Dios no funciona de esa manera. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, o tenía un plan con Abraham. Tenía un plan con Lot, pero la carne tenía que entrar y asegurarse de que crezcamos, de que incrementemos, de que nos multipliquemos. Oh, Dios prohíba que no tengamos semilla, así que vayamos y tengamos a Ismael. Nada ha cambiado. Ese espíritu todavía está en el mundo, todavía está en la iglesia y todavía está molestando a Dios como fue en ese tiempo. Así que aquí ya estoy de regreso en Números 25, y llamaron al pueblo a los sacrificios del Dios de los moabitas, y la gente comió y se inclinó a sus dioses. ¿Saben cómo ocurre eso? Déjenme decirle cómo ocurre. Los hijos de Moab y Madián vinieron a los hijos de Israel y les enviaron sus mujeres hermosas vestidas como prostitutas.
con todo lo que sea, todos los colguijos ahí que atrajeron los ojos de la carne. Y estas mujeres fueron y se pararon a las puertas de las tiendas de los hombres de Israel. Y los hombres de Israel no pudieron resistir, no pudieron pararse firmes y fuertes con el pacto de Dios, de que no me voy a dar a ese tipo de suciedad. Y así que cayeron y empezaron a cometer fornicación. Es de lo que estamos leyendo ahora con los moabitas y los madianitas. E Israel, versículo 3, y allegóse el pueblo a Baal Peor. Baal Peor era un monte al este del Jordán, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. La gente odia leer eso. Se encendió la ira de Dios. ¿Por qué Dios se tiene que enojar? ¿Qué no? ¿Dios es un Dios amoroso? Sí, es un Dios amoroso. El amor es parte del mero centro de Él, es de donde nace la llama de Dios. Es amor, es la mera esencia de Dios. Dios ama su propio nombre, ama su santidad, ama y protege. Gracias, Señor, su propia pureza. Así que Dios les dijo, no se unan a ellos, manténganse para mí, son mi pueblo, yo soy su Dios. Pero no escucharon, cayeron por causa de su carne que era débil. Y el Señor le dijo a Moisés, verso 4, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor. Y aquí, escuche esto ahora, esto es gordo aquí. Y he aquí, déjeme detenerme y plantear esta escena aquí. Los hombres de Israel que permanecieron en el pacto de Dios, fue a los que se les dijo que fueran a matar a sus hermanos, matar a aquellos que se habían unido a Baal Peor y que cometieron fornicación con Moab y los madianitas. Ya acababan de hacer eso, acababan de cumplir esa cosa que Dios requirió. ¿Pueden imaginarse el dolor que sentían? No llegaron diciendo, oh, ya lo hicimos, ya cumplimos, ya nos deshicimos de estos tipos. No hicieron eso. Esto es lo que hicieron. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Estos tipos no tuvieron placer alguno en ver la mano de Dios moverse entre el pueblo y matar y derribar, porque el campo había sido profanado, la nación había sido profanada. No les causó placer. Estaban tristes en la misma entrada de la presencia residente del Dios Todopoderoso, y se sentaron ahí y lloraron delante del Señor, Moisés incluido. Y entonces llorando dijeron, y justo ahí enfrente de ellos vino un hombre de Israel con una madianita, caminó junto a ellos y les dijo, les guste o no, quiero que estén de acuerdo con mi pecado. Ustedes han aceptado, tienen que aceptar mi pecado, tienen que aceptar lo que estoy haciendo delante de ustedes, porque voy a llevar a esta mujer a mi tienda y nadie me va a detener. Este es el espíritu que se está levantando en la iglesia con este chemos, este poder demoníaco que está entre el pueblo de Dios de hoy. Los reto a que apunten a mi pecado, los reto a que me muestren en dónde estoy mal. Voy a hacer lo que quiero hacer y yo espero que lo acepten como lo hago. Esta es la actitud delante de la congregación, delante de Moisés, delante de los ancianos que se sentaron ahí delante del Señor llorando
en su presencia por lo que acababa de ocurrir en Israel ese día. Qué desafío tan absoluto y rebelión en contra. Este hombre acababa de ver lo que pasaba en el campo, acababa de ver la muerte y la muerte que había tomado lugar. ¿Le importó? No, eso no me va a pasar a mí, porque lo voy a hacer en frente de sus rostros y espero que se inclinen y que ceden a lo que yo estoy haciendo. Bueno, estoy hablando de celo, lo que te hace un hombre de guerra. El celo que hizo a David, el tipo de hombre que fue, es lo que hizo Fineas, el tipo de hombre que fue. Escuche esto. Y vino y viólo Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Fines era nieto de Aarón. Fines fue un ancestro del profeta Esdras, de hecho. Y Fines fue el primer sumo sacerdote. Fue Aarón, luego Eliezer, luego Fines. Era el sumo sacerdote cuando entraron a la tierra de Canaán y fue sumo sacerdote ahí. Y viólo Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, cuando vio lo que estaba ocurriendo, cuando vio a este hombre caminar es desafiante justo enfrente de la misma presencia de Dios, justo enfrente de la puerta del tabernáculo, justo enfrente del hombre de Dios llamado Moisés, enfrente de los ancianos de Israel, enfrente de la gente que acababa de ir a matar a causa del nombre del Señor para deshacerse de la plaga de muerte entre el pueblo. Cuando Fines vio este hombre caminar ahí en tal desafío, dijo: voy a hacer lo que voy a hacer. Levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Quiero decir, qué celo tan increíble, qué tan asombroso. Aquí está este muchacho. Bueno, mi pregunta era, delante del Señor, cuando estudié esto, mi pregunta era, bueno, ¿qué le dio a Fines ese derecho de pararse? Moisés no le dijo que lo hiciera. Aarón no le dijo que lo hiciera. Su padre Eleazar no le dijo que lo hiciera, pero lo hizo. Y no se metió en problemas. Por eso, Dios lo amó. Dios detuvo la plaga. Dios le prometió a Fines un sacerdocio eterno por lo que había hecho. Eso es poderoso. Así que, ¿qué le hizo pensar? Esta es mi responsabilidad. ¿Qué le hizo pensar que tengo que hacer algo acerca de esto? No me puedo sentar simplemente y ver cómo este hombre comete esta fornicación en medio del pueblo de Dios, enfrente de la misma presencia de Dios. Su tienda debió haber estado muy cerca a la entrada, porque caminó enfrente de ellos y entró a su tienda. Fines se levantó. Esto es lo que le dio a Fines ese derecho. Continúo leyendo. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Ahora, la palabra Fines es una palabra interesante en hebreo porque viene de dos palabras. Viene de la palabra pe, que significa boca, y kosh, que significa serpiente. Finish, penokosh, la boca de una serpiente. Sin embargo,
fue celoso, lo que significa arder con fuego. Este hombre Fines era como un serafín. Los serafines son serpientes de fuego. Los serafines tienen el servicio a Dios más cercano al trono de Dios, donde está la presencia de Dios, la cual es fuego consumidor. Ellos mismos, estas criaturas serafines, son los protectores de la presencia personal de Dios. Sirven la persona de Dios. Sirven a su misma presencia. Tienen 6 alas cada uno, con 2 cubren sus pies, porque donde quiera que vayan y lo que sirvan y ministren, no puede ser revelado. Cubren sus rostros porque sus rostros ni siquiera son dignos de portar esa santidad y grandeza. Y con las otras 2 vuelan, llevando a cabo los quehaceres alrededor del trono de Dios, y son serpientes de fuego, son flamas, sus alas son flamas. Fines es un tipo de ese tipo de forma angelical, la cual es un anfitrión de la presencia de Dios. Penacosh, la muestra de la serpiente con celo. ¿Qué es eso? Fuego. Una serpiente fogosa. Es una serpiente fogosa. Gloria al nombre de Jesús. Por eso había serpientes fogosas. Misma palabra que fue enviada sobre el pueblo aquel día con la plaga. Cuando fueron y los mordieron y los envenenaron entre Israel, Dios dijo: pon una serpiente de fuego en un palo. Ese es el mismo cuadro de esas serpientes que pelean y protegen la presencia de Dios. Así que Fines hizo eso. ¿Qué es lo que le dio ese ministerio? Miremos aquí, vayan conmigo a Primera de Crónicas. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, en el capítulo 9, y veamos quién era Fines. ¿Cuál era su trabajo? Sí era sacerdote y se volvió el sumo sacerdote, pero antes de que fuera eso, era algo más. Y aquí hay una lección para nosotros para aprender, y es una lección que David aprendió. Y por eso pudo tomar el rol de rey. Él nunca fue entrenado como rey. Nunca había sido entrenado como guerrero. Pero se volvió ambos. Dios es asombroso. Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 9, empezando en el verso 18. Y hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasad, hijo de Corá, y sus hermanos los coaritas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y sus padres fueron sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. En otras palabras, eran guardadores de la puerta. Ahora escuchen, y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Está hablando en los días de Fines. Se refiere de regreso a él, porque después de esto vino esta línea de porteros. Fines, allá en aquel tiempo, cuando mató a esa persona que cometió adulterio, que fornicó justo en la presencia de Dios, Fines era el capitán de los porteros. Así que era su mandato, era su responsabilidad guardar. Era un serafín, era uno de esos serpientes de fuego, por así decirlo. Tenía ese tipo de espíritu y celo y manto que estaba sobre él por la casa de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, la santificación de Dios, para mantenerse pura y
apartada de aquello que profanaba su presencia. Este era su llamado, era su ministerio. Por eso se levantó para hacerlo. Así que tenía todo el derecho. No necesitaba que le dijeran, Moisés no tuvo que decirle, nadie tuvo que decirle. Este era su ministerio, era su llamamiento para ser portero para la presencia de Dios. Era su llamado pelear y proteger la misma presencia de Dios entre el pueblo de Dios. Y Dios miró eso, y cuando hizo eso, cuando cumplió su trabajo y se levantó con este celo de serpiente, este celo de fuego por la presencia del Señor, y tomó una lanza y los atravesó a ambos. Dios dijo, estoy contigo, te voy a dar un pacto eterno de sacerdocio, y lo hizo por causa de lo que hizo. Y fueron a la tierra de Canaán y se volvió el sumo sacerdote poderoso. Vayamos al Salmo 106. Salmo 106. Y son versículos poderosos los que vamos a leer aquí, empezando en el 28, hablando de ese incidente ocurrido en Baal-peor. Allegáronse a sí mismo, hoy en Salmo 106, 28, allegáronse a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Hola. Quisiera hablar más de eso, pero no ahora. Esto es lo que el mundo de la iglesia está haciendo, participando de sacrificios de los muertos. La muerte, y la llaman vida. Levantan una imagen, pongamos esto y aquello. Muerte, pero miren toda la vida que tenemos. Bueno, continúo. Y ensañaron a Dios, escuche, con sus invenciones, sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Esta palabra, obras, significa sus prácticas, sus proyectos, sus obras. Estamos en un día moderno, necesitamos hacer las cosas diferentes porque es una era moderna. Inventemos algo que sea más en línea con la cultura del día presente. Inventemos algo, hagamos una nueva carroza con ruedas nuevas que traiga la gloria de Dios. Hagamos las cosas de manera diferente, de un formato diferente. Seamos inventores, seamos creadores. No hay nada malo con traer algo nuevo junto con lo antiguo, cuando lo nuevo es lo que Dios está alentando a existencia, pero cuando es tu invención que están haciendo de tu propio deseo intoxicado para hacer algo, entonces es enfermizo y Dios no lo acepta. Pero el mundo de la iglesia está lleno de nuevas invenciones. Bendito el Señor. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. Solo escriba ahí en sus notas Números 25 del 1 al 13, y ahí pueden leer más acerca de este sacerdocio eterno. Está un poco más adelante en el capítulo. Bueno, vamos al Salmo capítulo 84. Salmo 84. Estamos hablando de este hombre de guerra, ser un portero. Dios necesita porteros. Antes de que Fines se volviera un sumo sacerdote, fue un portero. Todos queremos ser sacerdotes y reyes, y seguramente es nuestro mandato de ser sacerdotes y reyes para nuestro Dios. Pero ¿cómo puedes ser un sacerdote en aquello que no has aprendido a defender? ¿Cómo puedes ser rey con autoridad subyugante de rey cuando no te has subyugado o has sido sojuzgado
bajo la autoridad y el reinado del Dios Todopoderoso. Verán, queremos las cosas en el frente. Dame el poder y yo me entregaré a ti. No, es al revés. Te entregas y entonces obtienes poder. Así que no es posible que nos volvamos sacerdotes en una presencia, en un templo, en un tabernáculo, o en un templo, en algo que no hemos aprendido a pelear, de lo que no hemos sido porteros. Volvámonos unos porteros a la presencia de Dios. ¿Cuál era su ministerio? ¿Qué hacía un portero? Era mantener cualquier cosa que profanara, cualquier cosa que pudiera profanar la santidad y la pureza del Dios Todopoderoso. Era la responsabilidad de los porteros mantenerlo afuera. Tenemos la sangre de Jesús. Podemos ser santificados por la sangre de Jesús, pero no podemos simplemente entrar a la presencia de Dios de cualquier manera en la que deseemos. Tiene que haber un portero. Y verán, este portero va a decir, oh, bueno, gloria a Dios, yo soy un diácono en mi iglesia, hago mi trabajo y miren, hago cosas en la iglesia. No, no estamos hablando de la iglesia. Tú eres el templo del Dios viviente. Yo soy el templo del Dios viviente. Necesitamos ser porteros a las puertas de nuestro propio ser. ¿Dónde están esos porteros? A las cosas que vienen y toman y profanan y se infiltran hasta el santuario central de nuestro ser, en donde reside la presencia de Dios, en el trono de nuestros corazones. Cumplimos el rol de un portero allí, como debiera ser. Verán, en la Jerusalén milenial, en el templo milenial y ciudad de Jerusalén, hay 3 puertas, como están allá en la nueva ciudad, en la Jerusalén eterna. Hay 3 puertas en cada dirección, norte, sur, este y oeste. Hay 12 puertas alrededor de la ciudad. En cada una de esas puertas hay porteros. Después entras en la ciudad y entras a la propiedad del templo. También hay un muro ahí alrededor del templo. Y había una puerta en cada pared, en cada norte, sur, este y oeste. Una puerta en cada uno. Esta era el atrio externo, pero entonces estaba el atrio interno. También había una puerta ahí. Y entonces entras al atrio interno y entras al patio del templo en sí, y ahí solo hay una puerta. Había una puerta en el patio que llevaba al lugar santo y al lugar santísimo. Verán, entre más entras, más angosto se vuelve el camino. Más angosto el camino. 12 puertas aquí, 4 al atrio externo, 4 puertas en el atrio interno, pero una puerta que tenía porteros. Había porteros en cada uno de estos lugares. Así que guardar una puerta, proteger, defender la santidad de Dios empieza aquí. Tenemos un ámbito del cuerpo, el ámbito del mundo, tenemos un ámbito del alma, un ámbito del espíritu, y tenemos una rueda de la voluntad interna. Todas estas partes de nuestro ser necesitan porteros, y empieza aquí y viene por todo el camino. ¿Qué creen que quiso decir Jesús cuando dijo ahí en Mateo 7:14? Angosto es el camino y angosto es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. No hay poca gente salva, hay multitudes de gente salva. La Biblia lo dice. De hecho, hay tal multitud en el cielo que dicen salvación, que nadie los puede contar. Así de tantos hay a través de la historia que han aceptado la redención y la salvación. Ellos vienen a través de las puertas externas, pero cuando va entrando a esa una puerta estrecha que lleva a la vida
de su fuego interno, su presencia fogosa. Solo puedes llegar a ese lugar cuando te vuelves como un Fines, cuando te vuelves como un David, un hombre de guerra que se vuelve como un serafín, una serpiente de fuego que guerrea y pelea y defiende la santidad y la pureza del fuego de Dios. Gloria a su santo nombre. Eso es tan poderoso. Quiero levantarme y gritar, bendito el nombre de Jesús. Este es el tipo de gente que Dios está buscando. Podemos ser porteros para nuestros propios templos y aún más. Tendremos el coraje de volvernos guardadores de la puerta de la casa de Dios, en donde el pueblo de Dios se reúne, que hay que usar sabiduría y caminar suavecito y tener cuidado con cierta gente. Algunas cosas que hay que hacer con las que Dios se complace que hagas, pero llega un momento cuando el látigo tiene que ser sonado. Cuando su presencia entra al templo, dices, bueno, voy a ser un portero. Era un portero para la casa de su padre. Miren lo que hizo, como una serpiente fogosa. Cuando entró a la casa de su padre y la limpió, ¿qué hizo de eso? Se volvió un sumo sacerdote. Cuando fue a la cruz e hizo un camino a través de esa puerta, a través del velo, por así decirlo, hasta el lugar santísimo. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Es poderoso para mí. Y no es de extrañar que el enemigo trató de apagarlo la vez pasada. Bueno, vayamos ahí, simplemente porque la palabra de Dios es buena. Cité esto, pero leámoslo de todos modos. Estoy en Salmo 68. Gracias, Jesús. Y dice en el verso 8, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Ese monte grandísimo se sacudió y tembló cuando Dios bajó. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. Y cuando se cansó, tú la creaste, la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿A dónde les dije que fuéramos? Perdónenme, me equivoqué. Es una lección poderosa. Estoy en el capítulo 69, verso 8. He sido extrañado. Aquí vamos ya. Escuche esto. David, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. ¿Alguien se ha sentido así? Te vuelves un guerrero por Dios, te paras, peleas por su casa, construyes una habitación y tus propios hermanos como que, ¿quién te crees que eres? ¿Qué estás haciendo? Simplemente eres un don nadie. He sido extraño de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Mis propios hermanos y hermanas no, ni siquiera me conocen, porque me consumió el celo de tu casa. Este es David ahora hablando estas palabras. Esto es lo que lo hizo el hombre de guerra, justo como Fines, que fue celoso por Dios. Quisiera escuchar a alguien gritar porque estoy tan emocionado aquí. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, una traducción dice, los insultos de otra gente contra ti cayeron sobre mí. Bueno, déjame tomarlos. Voy a tomar esos insultos, dejar esos reproches de la pureza, de la santidad, la gobernanza del Dios Todopoderoso, que caigan sobre mí. Fue
y es y será. Pero, ¿qué es lo que te mantiene de pie? ¿Qué te mantiene peleando y protegiendo esa puerta a ese santuario más santísimo? Nadie va a venir ahí y tomar ese peso de mí. Nadie va a tomar esa presencia de mí, de la presencia que acabamos de hablar, que bajó y movió Sion y los montes se derritieron a la presencia de Dios. Tan asombrosa fue su presencia. Nadie va a venir y hacer eso porque soy un guardador de la puerta para su casa, para que pueda convertirme en un sacerdote en su casa, en ese santuario interno, el lugar santísimo de la presencia del Todopoderoso, por la que aprendí a pelear, que aprendí a defender. Aprendí a levantarme en contra de cualquier cosa que profane esa santidad y esa presencia del Señor. Aleluya. Los insultos de otra gente, inclusive mi propia familia, han caído sobre mí. Te insultaron a ti, entonces me insultaron a mí. Y lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Y esto me ha sido por afrenta. En otras palabras, ¿por qué te lamentas? La gente ha tratado que paremos de interceder y de tener dolores de parto en la iglesia. ¿Por qué tienen que estar afrentados? ¿Por qué son tan... La gente no lo entiende, pero hay una carga del Espíritu del Dios en esta generación que está en angustia, está en lamento, en dolores de parto. Gloria a Dios, está trayendo algo a nacimiento en medio de esta generación que es tan vacía de la presencia de Dios, o inclusive de hambre por su presencia. Puse además saco por mi vestido y vine a hacerles por proverbios. En otras palabras, mi nombre se convirtió en proverbios. ¿Sabes tú? Etcétera, etcétera. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en las canciones de los bebederos de sidra. David no miró todo eso y dijo, no, necesito bajarle. Cuando su propia esposa lo reprendió por ser tan celoso delante de su Dios y danzando delante del arca de Dios y llevándolo como lo hizo con alabanzas halal, actuando glamorosamente tonto, ella le dijo, qué tonto te has visto a los ojos de las doncellas el día de hoy. David le dijo, no fue para las doncellas que yo estaba haciendo eso, lo estaba haciendo para el Señor, y si crees que fue malo, solo observa, porque se va a volver peor, me voy a volver más vil. Eso es tan poderoso. No me asustes con ese tipo de charla, porque ¿saben qué? Ve y toma tu lugar, haz tus negocios, pero voy a ser más vil que eso, porque lo que es a tus ojos, mientras yo me muevo y me acerco, te acercas más a esa puerta, a ese lugar estrecho, a ese lugar que nos lleva más allá de donde estamos, a ese fuego consumidor, al fuego de la presencia de la que muchos buscan, pero muy pocos encuentran. Cuando te acercas a eso y te vuelves el defensor de esa puerta y el defensor de ese camino estrecho, vas a ser vituperado y te vas a volver un proverbio para los borrachos. Serás del que hablan. Vas a ser el que tus propios hermanos, tu propia casa ya no te conocen, ya no quieren conocerte, porque por lo que te paras o defiendes. Jesús, ayúdanos, Cordero de Dios. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Bendito el Señor por siempre. ¿No aman la palabra de Dios? Déjeme tomar un poquito de agua aquí. Bueno, Apocalipsis capítulo 3. Tenemos nuestra cumbre internacional en los próximos meses, en octubre del 11 al 13, aquí en Clarksville, Indiana. Será bueno
Ojalá que muchos de ustedes traten de venir y unirse con nosotros en estos 3 días de comunión y alabanza y adoración y estudien la palabra de Dios. Va a ser un tiempo poderoso juntos. Ya siento la guerra y la batalla por esto. Ya está sobre mí. Me levanto pensando en ello y me acuesto pensando en ello, y a través del día las pequeñas cosas y las semillas con las que Dios continúa alimentándome para este tiempo bendecido que vamos a tener. Así que espero que puedan estar aquí. Les dejaré saber lo que vamos a ver. Estoy aquí en Apocalipsis capítulo 3. Había mucho de malo con la iglesia de la Odisea. Sé que muchos de ustedes ya lo han leído muchas veces. Estaban tibios y Dios dijo, no son calientes ni fríos, los voy a vomitar en mi boca, etc. Pero bajemos al versículo 18, Apocalipsis 3, 18. Veamos una cosa más de la que mucha gente no habla acerca de esta iglesia de la Odisea. ¿Qué más habían perdido en todo su estado retrógrado? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¿Saben qué perdieron? Su celo. Perdieron su celo por Dios. Perdieron su celo por su presencia fogosa. Perdieron su celo. Es este tipo de celo del que estoy hablando que te hace un hombre de guerra. Era este tipo de celo que mantuvo a David caminando hasta su lecho de muerte, peleando por Dios. Peleó y adoró, peleó y adoró. Anhelaba a Dios, deseaba su presencia. Amo la historia cuando su hijo Absalón trató de robarle el trono, su posición, su poder. Y David simplemente dejó Jerusalén, dijo, está bien, ¿lo quieres? Si es el propósito de Dios que lo tengas, tenlo. Si no es el propósito que lo tengas, Dios me lo va a regresar. Todo en las manos de Dios. Así que se salió. Y fue un tiempo para que se volviera un cordero. No se trata de mí, se trata de su hijo peleando su propia palabra. Él dijo, no está bien, simplemente voy a seguir con eso. Y salió y se fue al desierto de Judá. Y estaba seco, no había nada ahí. Fue y se escondió ahí con esos hombres que fueron con él. Y fue ahí que el rey David escribió el salmo más hermoso, en donde dijo, anhelo tu presencia, como el siervo busca las corrientes de las aguas. Anhelo ver tu gloria, tu poder, como lo he visto en el santuario. Muéstrame otra vez, revélamelo aquí en este lugar seco. Simplemente te quiero a ti. No necesito un trono, no necesito Jerusalén, no necesito nada, no necesito un lugar. Te necesito a ti, poderoso. Es el tipo de celo que lo hizo pelear continuamente y pelear, guerrear por su Dios. Era un león de Judá, era de la tribu de Judá y era un león peleando por Judá. Así que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea que fuera celoso y se arrepintiese. Me pregunto cuánta gente son celosos acerca de arrepentirse. Arrepentimos, oh Dios, perdóname, me tengo que arrepentir y bueno, hice algo mal, bla, bla. Pero Dios dice, ponle celo, ponle fuego. Ponle esas alas protectoras y flamas que pelean y guerrean contra todo lo que profana ese lugar en tu parte más central, donde yo deseo poner ese fuego de mi presencia dentro de ti. Tú eres el templo de Dios, yo soy el templo de Dios. Tenemos que poner
guardias en nuestras puertas, en nuestros cuerpos, en nuestras almas y hasta nuestros espíritus, hasta esa una puerta, esa puerta estrecha por la que debemos entrar y encontrar la misma esencia del centro del corazón de Dios, que es amor, que es llamado amor. Así que espero que esto tenga sentido para ustedes hoy. Oro para que tomen algo de esta lección, un hambre y un deseo de ser un portero, guardador de la puerta para el templo de Dios y la casa de Dios en donde sirves, en donde adoras. No camines a la presencia de Dios como con una actitud así casual o lo que sea. No tienes que entrar pensando que Dios me va a condenar y a maldecirme. Alguna gente tiene esta idea de que es el Nuevo Testamento, no importa. Déjame decirte algo. El mero principio de la iglesia del Nuevo Testamento empezó con dos gentes llamados Ananías y Zafiras cayendo y viniendo con una actitud casual a los siervos de Dios, en la presencia de Dios, y cayeron en su presencia. Fueron muertos. Eso era el Nuevo Testamento. Hola, eso fue de la cruz, después de la resurrección, después de que cayó el Espíritu Santo, después de que Jesús llegó al Santísimo y Dios hizo eso. No piense por un momento que a Dios no le importa cómo vienes a su presencia. Sí le importa. Él es santidad. La santidad personificada, es la pureza personificada, y todavía espera que su pueblo sean guardadores de las puertas. Y observen, déjenme darles una escritura más y los dejo ir. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. No iba a ir aquí, pero tan solo déjenme hacer esto aquí al final. Y dice allí en el verso 15, Filipenses 1, 15, 16 y 17, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía. En otras palabras, lo que tienen como ministerio son envidiosos. Tienen que poner algo porque tienen celos de ti. Tienen que hacerlo mejor, tienen que mostrar que tienen algo más grande, así que predican a Cristo por esa razón. Mas algunos también por buena voluntad, tienen buena intención, buen propósito. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, lo están haciendo como, miren, le vamos a agregar aflicción a él, le vamos a hacer que se le haga más difícil, porque tenemos un ministerio ahora. O sea, vamos a poner eso y a pelear un poquito en contra de él, y lo que nos va a hacer más duro. Déjenme decir algo, si Dios está por ti, ¿quién puede estar contra ti? Nadie. Dejen que la gente haga lo que desean y digan lo que deseen. Déjalos que se levanten y sacude tu cuerpo del polvo. Si tienes que ser poco, sé de los pocos. Guía a los pocos, ama a los pocos, y mira lo que Dios hace en este día, temporada y tiempo con los pocos. ¿Dónde dice en la palabra de Dios que Dios te manda a ser una multitud? No lo dice en ningún lado. Pero Dios manda ser un guardador de la puerta para mi presencia. Miren, la gente hace todas estas cosas por estas diferentes razones. Predican por envidia, algunos con buena voluntad, unos por contención, otros sinceramente, otros no sinceramente. Y suponiendo que van a agregar aflicción a mis prisiones, creen que me van a sacar de cumplir mi rol y mi llamado para esta generación, es lo que está diciendo Pablo. Pero los otros, por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa, por Dios, por su palabra, sabiendo que soy puesto, significa que ya fui puesto de antemano, fui extendido, fue predispuesto para eso por la defensa del Evangelio. Poderoso. Dice, este es mi mandato, no me importa lo que hagan, pero yo he sido destinado para defender, he sido
citado de antemano para ser portero, para la palabra de Dios, para la santidad de Dios, para el evangelio, para la verdad que hace a los hombres libres. Yo he sido puesto como un defensor y ese es mi testimonio. La gente hace lo que hace por todo tipo de razones. No quiero una iglesia, no necesito una iglesia, no quiero un ministerio, no necesito un ministerio. Estuve fuera del ministerio por 2 años y caminé con Dios entonces como lo hago ahora. ¿Por qué? Porque no necesito un ministerio, es para amar a mi Señor. No necesito nada. Bendito el Señor. Pero cuando Dios te levanta y tienes ese tipo de hambre y ese tipo de celo y ese amor por Él, Él te pone, te extiende, por así decirlo, para ser una cortina, para ser un defensor de la santidad de su presencia. Y a eso somos llamados a hacer. Y esto te va a llevar a la puerta del lugar santísimo como un sacerdote y un rey para Dios. Nadie va a ser un sacerdote para la santidad del Señor y un rey de ese poder subyugante de Dios sin antes ser un defensor y ser sojuzgado. Gracias, Jesús. Oro para que Dios bendiga esto en sus corazones, para que vayan en paz, Dios los cuide, Dios los proteja y los guíe hasta que nos volvamos a ver otra vez. Dios los bendiga a todos. Ha sido un placer.